Me preguntas, el origen es la indignación que esto debe de generar en cualquier persona que quiera serle fiel a la verdad. Esa es la razón. Proviene ya desde Aristóteles, ¿no? Los extremos, ¿no? No solo en los vicios, como decía Aristóteles, sino en la vida humana, los extremos siempre son dañinos, siempre son perjudiciales. Pero sí, esa aproximación al género, visto desde una perspectiva más equilibrada, me pareció mucho más interesante, porque la otra posición es radical y eso es muy peligroso. ¿Cómo están? Bienvenidos sean a su programa Leo, luego legislo. Muchas gracias por estar aquí compartiendo este espacio, un espacio en donde recordamos es tan importante saber las obras que se requieren para legislar, tener en mente no solamente la idea, sino también buscar y encontrar, obviamente, un sustento en algunos autores de relevancia para poder complementar las iniciativas que día con día se están presentando en los distintos congresos legislativos del país, incluyendo obviamente el marco federal. Pues hoy voy a dar la bienvenida a Mauricio Urrea Carrillo. Soy Mauricio Urrea Carrillo, soy doctor en filosofía, he sido académico pues en diversas instituciones, en diversas facultades en el país. Tuve la oportunidad de salir a Alemania a realizar la investigación de mi tesis doctoral sobre temas de actualidad, especialmente en términos de teoría del discurso, teoría del derecho, cuestiones de ética, cuestiones del relativismo cultural. Y pues eso le ha dado la experiencia de hablar en temas de filosofía, que hoy por hoy, pues el tema filosófico del derecho es un tema que definitivamente nos atañe a todos los que somos investigadores y que nos dedicamos a asesorar en el ámbito legislativo. Mauricio, ¿cómo estás? Bienvenido. Mucho gusto, Bernardino, gracias. Estoy bien. Muchas gracias. Pues, Mauricio, traemos un tema álgido, el tema de la posverdad, un tema que para muchos valdría la pena establecer primero como con el ánimo de dar a conocer de qué se trata este tema y Sí, posteriormente abundar en las preguntas. ¿Pudieras empezar? sí, cómo no. El asunto es introducir la problemática que implica el término y el uso de posverdad, ¿verdad? La posverdad es una especie de situación actual de la cultura en la que, al margen de lo que son los hechos, a través de generaciones, la persona o la institución, en este caso un cuerpo legislativo, se ubica más allá de lo que son las cosas, se ingresa de lleno en el término o en el plano de la libertad y digamos que independientemente de lo que las cosas son, pues yo voy a decidir qué quiero hacer con mi vida, con el mundo, con mi entorno. De manera que la posverdad es una especie de situación privilegiada en la que nos encontramos en la actualidad, según muchos, en la que el mundo ya no me tiraniza con sus leyes naturales, en la que la legislación ya no es necesaria hacerla, pues mirando a las cosas mismas, sino ajustándose a lo que queremos, a lo que necesitamos, una especie de clientelismo a menudo, ¿verdad? Que puede ser nocivo porque
El punto es rescatar la plataforma de argumentación y eventualmente de legislación común que tenemos todos, que es el mundo natural, la vida que todos compartimos en este mismo mundo que todos conocemos, ¿verdad? Eso es como una primera introducción a la problemática. Perfecto. Yo creo que en este campo de la filosofía y obviamente la filosofía del derecho estaríamos obligados, aquellos que hacemos normas o que nos dedicamos a hacer la investigación, en hablar a profundidad, porque en ocasiones creemos que los derechos humanos son relativamente nuevos por haber estado impulsándolos tanto la Organización de las Naciones Unidas en 1948, pero que qué tanta relevancia tendría el que estuviéramos hablando de que hablar de la ley natural, como hace ratito lo mencionabas, es hablar de los primeros derechos y verdaderos derechos humanos. Entonces, ¿qué tan importante sería saber también la verdad es parte de esta ley natural? ¿Cómo interviene ahí en este tema? Sí, gracias. El punto está en que hay una complejísima relación, ya lo decían los filósofos griegos en la antigüedad, entre mundo, mente y acción. El mundo en el que vivimos es percibido por nuestras mentes, en más o en menos de manera común, y es el que nos va orientando en las acciones. Por poner ejemplos muy básicos, la tradición familiar te va enseñando que el agua moja, que el fuego quema, que las piedras cuando te las lanzan duelen, ¿verdad? Y de ahí se van generando leyes, tradiciones, normas morales que hay que cumplir porque hay un fundamento natural. Este, Desgraciadamente, porque se ha puesto de una manera muy básica, Bernardino, muy elemental esa relación mundo-mente, acción, pues se ha pensado que hay una falacia naturalista, como se suele decir, es una mentira que las acciones del hombre se enraizan en las leyes naturales, el justnaturalismo tradicional, que para muchos ha quedado superado y ahora vemos pues la necesidad de rescatarlo en una manera más sofisticada, más compleja. Naturalmente intervienen procesos lingüísticos, culturales, históricos, psicológicos, pero, pero no por ello dejan de estar enraizadas nuestras mejores tradiciones en el mundo en el que vivimos, ¿verdad? Vamos poniéndolo de esa manera, por lo menos, que si han de tener un sentido nuestras normas y si alguien me las va a creer y las va a aceptar como obligatorias, pues ello está en relación directamente proporcional con la capacidad de justificación que yo tenga. Aquí salen dos corrientes muy socorridas en la actualidad, verdad o justificación. Para muchos, una norma es vinculante porque percibo vivamente su verdad, es decir, su relación con el mundo real. Para otros, una norma es vinculante en la medida en que alguien me argumente, independientemente de su verdad, y me argumente con éxito y me justifique, ¿verdad? Me convenza incluso de hacerla. Si te fijas, para la primera opción, lo que convence es la realidad de la norma. Para la otra es la excelencia del discurso. Entonces, no tendría por qué disociarse verdad de excelencia discursiva, ¿verdad? Tengo yo que saber argumentar, justificar, pero a final de cuentas, el fundamento de una norma tiene que ser la verdad del mundo. Perfecto. Yo creo que aquí estamos hablando en términos, digo, en relación con los derechos humanos. Ahora sí que tocar el tema de antropología, que tanto ha estado resurgiendo, vaya. Y en este tema que sacas y que viene bien a hablar sobre la posverdad, ¿qué tanto participa entonces la antropología? La naturaleza humana, o el ser humano tiene una naturaleza también, una naturaleza común que comparte con sus debidas diferencias culturales, epocales, locales, etcétera,
pero hay una naturaleza común, por eso nos podemos entender, porque hablamos de realidades que todos vivimos de manera gozosa o dolorosa, ¿verdad? El amor, la familia, la enfermedad, los riesgos, la muerte. Claro, todos la revestimos de manera cultural, pero hay una plataforma común a partir de la cual se origina el derecho, ¿verdad? Entonces, no perder esa plataforma común porque de pronto estamos patinando sobre hielo muy delgado, ¿verdad? Claro. ¿Qué temas, por ejemplo, de otros compañeros coautores de esta obra podrían ayudar o, o podrían estar ligados a tu tema? Empieza el libro con una excelente aportación del doctor Mauricio Bechot, que es un profesor del Instituto de Investigaciones Filosóficas ahí en la UNAM. Él habla de la necesidad de rescatar de nuevo el justnaturalismo en una versión más sofisticada, ¿verdad? Pero como la plataforma de salvación de un río revuelto que amenaza con hundirnos a todos. También está eh, en otros autores, por ejemplo, Alfonso López Quintás, un madrileño, que, que nos habla de la situación de una emergencia educativa que tenemos. Necesitamos reeducar al ser humano sobre su grandeza, sobre su dignidad, ¿verdad? Sobre ese territorio común que comparte con todo ser humano de toda época, de toda nación, de toda cultura. Entonces, creo que hay muy buenos aportes desde el punto de vista de la antropología, Bernardino, también. El mío es más técnico, si se gusta, más abstracto, porque los temas de epistemología, de conocimiento, pues son más gaseosos, ¿verdad? Pero a final de cuentas están a la base como el álgebra en las matemáticas, ¿no? Perfecto. Muy bien. Pues hará falta darle una leída para establecer ahí algunos criterios filosóficos de cómo nos pueden ayudar, sobre todo para pues, establecer la importancia que tiene este tema y no irnos, ahora sí que tenemos tantos fenómenos por analizar y irnos a cuestiones futuras como que sería injusto, ¿verdad? Y yo Sí, creo que sí, sí. ahí la reflexión, ¿no? Sí, Bernardino, es muy importante decir una palabra sobre lo que pudiera ser el espíritu del libro, ¿verdad? Que acusamos con claridad ahí en la introducción los coordinadores. Están llenas las redes sociales, los programas, desgraciadamente, de, de discusiones descamisadas, muy agresivas, muy violentas sobre estos temas de justnaturalismo, aborto, grupos LGBT, feminismo, etcétera. Queremos ofrecer una reflexión fundada en la verdad y ofrecerla con respeto. Respetamos mucho, Bernardino, una palabra que casi nunca sale y que es la que está de fondo. Respetamos el sufrimiento de las personas. Detrás de esos movimientos que en su origen pueden ser emancipatorios, quieren liberar realmente al ser humano, hay mucho sufrimiento y por eso hay tanta gente que se ofende cuando se siente incomprendida en estos aspectos. Por lo mismo no queremos pasar grosera y torpemente por encima de las biografías dolorosas de personas que padecen situaciones sociales que los hacen o los pueden hacer sentir diferentes, discriminados, excluidos. Entonces, lejos de nosotros, Bernardino, torpe, superficial, nos mueve una legítima pasión por el ser del hombre, por la persona humana, hombre y mujer, por su verdadera libertad. Nos indigna, esa es una palabra que tampoco se usa mucho, la indignación que debe de originar el hecho de que se lucre con el sufrimiento de las personas, Claro. porque tú sabes que hay muchas personas que
pues saben a qué banderas afiliarse con tal de obtener clientes, aplausos, beneficios, y no es fácil levantar una voz crítica en contra, ¿verdad? Y Sí. curiosamente no es en contra de los que sufren, sino a favor de ellos y respetando su sufrimiento, ¿verdad? Entonces, ese es el espíritu de una obra de este tipo, Perfectísimo. donde se reúnen muchos intelectuales académicos que son especialistas en sus temas correspondientes y queremos aportar algo que sirva, ¿verdad? Muy bien. Qué bello que sirviera a la legislación, ¿verdad? Una imagen como lo pusiste ahorita, el tema incide directamente en lo antropológico, una imagen más amplia, más profunda, más apropiada para el misterio del ser humano, hombre y mujer, no tan estrecha, no tan elemental, ¿verdad? No tan superficial como se abunda en tantas cosas en la actualidad. Pues muy, muy atinado y un libro sin duda en cuanto a lo que comentas que va a ser importantísimo leer para regresar un poco a los temas filosóficos que poco vemos en las iniciativas y que sí sería no retroceder, sino al contrario, retomar para darle un sentido no solamente de corte filosófico, como le dice, sino también antropológico, que mucha falta nos hace, ¿verdad? Así es. Bueno, pues pasamos con Oscar. ¿Cómo estás? Desde Puebla y bueno, Mauricio desde Nogales. Bueno, mi nombre es Óscar Nicasio Lagunes López. Realicé estudios de licenciatura en filosofía. Realicé una maestría en el 2011, la concluí, y el doctorado en el 2015. También lo concluí en ciencias sociales. Oscar, Gracias. adelante con tu tema, la doctrina de género en México y los falsos derechos humanos. ¿Qué tan relacionado está con el tema de Mauricio, no? Pues mira, están relacionados realmente todos los capítulos que se encuentran en el libro, que por cierto, no he tenido la ocasión para mostrárselos. Ahí se puede ver el libro, la portada. Eh, Me parece que eh, mi tema está muy relacionado también con el de la posverdad, porque trato yo de hacer un análisis en mi capítulo sobre cómo se ha desarrollado lo que yo denomino doctrina de género, pero pues realmente las autoras feministas en México, ellas llaman teoría de género pues a sus postulados, ¿no? A sus reflexiones filosóficas, porque querámoslo o no, del trasfondo de todas estas posiciones del feminismo que ahora llamamos radical, porque no es el feminismo de antaño, de hace del siglo XVIII, siglo XIX, sino que es un feminismo radical que trae una agenda muy concreta. Entonces, lo que yo analizo en mi capítulo, pues es prácticamente cómo han desarrollado estas ideas propias del feminismo en nuestro país, en México. Ahí analizo y bueno, lo que hago es contrastar lo que dice los tratados internacionales de derechos humanos en materia de derechos humanos en cuanto al contenido, al concepto de estos derechos, lo contrasto con el contenido, el concepto de derechos humanos del feminismo desarrollado prácticamente a partir de la segunda mitad del siglo XX en nuestro país hasta la fecha. Entonces ahí analizo prácticamente eh, a tres autoras destacadas feministas en nuestro país, que es la primera, la que, digamos, da origen formalmente al, al, a la teoría de género, a la reflexión, digamos, filosófica acerca de la mujer, de por qué la mujer, desde su reflexión, por qué la mujer, eh, digamos, está en una posición de desigualdad frente al hombre, por qué los hombres hacen cultura mientras que la mujer no participa en ese proceso de generar cultura.
Y luego, pues, después de Rosario Castellanos, que se le conoce más como una literata, como una escritora, más que como una filósofa, es reconocida realmente por ser una gran escritora. Pero realmente ella hace reflexiones acerca de estas cuestiones en torno al feminismo, ¿no? Luego viene otra autora sobre que también desarrollo ahí sus ideas y hago una crítica también, una crítica sobre estas ideas, es Graciela Hierro, una connotada filósofa de la UNAM, ya falleció, pero en la década de los 80 creó el área de estudios de género ahí en la UNAM. Entonces tiene muchas publicaciones acerca del tema, ética y feminismo, la educación de la mujer. Bueno, habla sobre diferentes temas. Y por último, la reflexión la termino con Marta Lamas, que seguramente tendrás de manera inmediata más información datos, sí. acerca de ella, porque es Sí. una reconocida, pues es una connotada y reconocida activista, pues pro aborto, ¿no? Me parece que ha tenido también algunos puestos en esta ONG pro aborto que se llama GIRE, y lo que hago yo es mostrar que el feminismo, la teoría de género, o el feminismo radical, prácticamente hago una especie de recorrido muy breve, histórico, para llegar a su origen, y yo realmente encuentro el origen del feminismo que se llama radical, que es el que realmente van a defender Graciela Hierro y fundamentalmente Marta Lamas. Marta Lamas defiende un feminismo radical. Hunden sus raíces estas ideas en fundamentalmente el feminismo reconoce que es Simone de Beauvoir, ¿no? La primera, esta autora francesa, con el famoso libro de esta autora, el segundo sexo, publicado en la segunda mitad del siglo XX, pues ellos dicen que con ella inicia el feminismo propiamente, que nosotros denominamos radical, porque la famosa frase de Beauvoir es: no se nace mujer, llega uno a serlo. Es decir, con ella empieza la tesis fundamental de todo el feminismo radical. Todos los feminismos, sobre todo el que nosotros vemos actualmente, el feminismo radical, hay varios feminismos, pero el que predomina actualmente es el radical. Vemos que la tesis central de ese feminismo es esa, que el género, se hace una diferenciación sustantiva entre género y sexo, y se dice que el género no tiene prácticamente nada que ver con el sexo, sino más bien que el género es una cuestión cultural. Es decir, se reduce el ser hombre o el ser mujer a una cuestión meramente cultural. Y nosotros creemos que ahí está la raíz de todos los errores del feminismo radical. Desvincular o quitar la raíz fundamental del ser humano, que es su condición sexuada, en una naturaleza, desde luego, tenemos una naturaleza sexuada. Reducirla a la cuestión cultural nos parece un error, pero bueno, ellos postulan eso, que ser hombre o ser mujer es una cuestión cultural, y que ese concepto de género les ayuda a ellos, a ellas, metodológicamente, para encontrar el origen de la desigualdad entre el hombre y la mujer, porque justamente lo que hacen es eso, de construir ese concepto que, según ellas, el concepto por eso critican, de hecho, el feminismo radical, y pues va a ser una crítica del concepto de naturaleza humana. Si nosotros revisamos sobre todo a Graciela Hierro y a Marta Lamas, constantemente en sus obras están criticando el concepto de naturaleza humana, porque para ellas no existe una naturaleza humana. Más bien sería una construcción cultural. Lo que nosotros denominamos naturaleza sería una construcción, sería un constructo
social, digamos, hecho por la clase dominante. Ahí entra el marxismo, de hecho entra dentro del feminismo radical ideas marxistas, pero todavía más allá, ellas dicen que es el patriarcado, ¿no? Los hombres, ¿no? Son los que dominan y controlan y han introducido un concepto de naturaleza que pues sitúa en un plano de desigualdad a hombres y mujeres, que a nosotros nos parece que, digamos, reducir todo al plano cultural es un mega error, ¿no? El hombre no es meramente un ser cultural, tampoco es pura naturaleza. El hombre es un ser natural, pero también es un ser cultural. Es decir, tenemos que tener en cuenta que esos dos elementos caracterizan al ser humano. Irse o decantarse por uno de estos es tergiversar una imagen equilibrada del ser humano, ¿no? Y eso nos acarrearía pues todos los males que actualmente vemos, ¿no? Pero yo hago ese análisis filosóficamente. Recordemos que Beauvoir era esposa de Sartre, un gran filósofo existencialista también del siglo XX. El existencialismo, su tesis fundamental es que digamos, es muy filosófica, pero pues no hay de otra, ¿no? Y de ahí bebe el pensamiento de Beauvoir, pero la tesis de Sartre es de que el hombre no está definido, ¿no? Se tiene que definir en base a tomar decisiones. El hombre es lo que decide ser, prácticamente reduce el ser del hombre a decisión, a lo que cada uno decida ser, ¿no? Y con eso, digamos, del plano de la naturaleza humana, del plano antropológico, el plano, todo lo reduce a la cuestión de decidir cada uno lo que quiere ser. Es decir, es una visión bastante subjetivista del ser humano. Imagínate decir, tú eres lo que tú eliges ser, tus deseos, lo que tú desees, eso puede ser. Entonces, los derechos humanos, así entendidos, se vuelven muy subjetivos. Entonces, los derechos humanos se reducen a meros deseos, lo que cada uno desea, eso es un derecho humano. El feminismo va a decir, los derechos humanos es una construcción social, son una conquista social por parte de los grupos, digamos, más vulnerables o por parte de las minorías socialmente excluidas. Ellos al luchar y van conquistando esos derechos que les han sido negados. Pero la tesis de Sartre, de la que, digamos, bebe el feminismo de Beauvoir, es justamente que no hay una esencia del ser humano. La esencia es precedida por la existencia, ¿no? Entonces, no hay una esencia, digamos. No hay algo definido en el ser humano. No podemos definir al ser humano. Antes de la esencia está la existencia, dice el existencialismo, ¿no? Entonces, centra todo en la libertad del ser humano y pues ahí hay que tener mucho cuidado porque eso pues nos lleva a errores pues serios que actualmente estamos viviendo, ¿no? Y que reconocemos desde luego el sufrimiento, como bien lo señaló el doctor Mauricio Urrea, de las personas que viven pues, situaciones muy difíciles, que reconocemos su sufrimiento, pero también nosotros debemos de pues, buscar la verdad, ¿no? Y de hecho en el libro lo que hacemos es una invitación a aquellos que no comparten nuestra posición a buscar la verdad, afanarnos por buscar la verdad, más que buscar nuestros propios intereses. Debemos de buscar la verdad porque en el fondo eso es lo que nosotros queremos también hacer hincapié en. De hecho, ahí hacemos mucho hincapié en eso en el libro. Entonces los invitamos a buscar en conjunto la verdad. También el libro es una invitación a ello. Y bueno, en el contraste que hago entre los tratados internacionales y el contenido en cuestiones de derechos humanos del feminismo, sí encuentro muchas cosas muy distintas, ¿no? Por ejemplo, el feminismo radical dice que los derechos humanos son una construcción social, una conquista de los grupos oprimidos que luchan y logran
sus derechos, eso lo sabemos nosotros, lo hemos vivido. El problema es si efectivamente son derechos. Por eso yo utilizo en el subtítulo, en el título de mi capítulo, el tema de los falsos derechos humanos. ¿Realmente son derechos humanos? Por ejemplo, ¿es un derecho humano el aborto? La mujer, bajo la idea de que es dueña de su cuerpo, realmente puede decidir sobre la vida de otro ser que crece en su cuerpo. Realmente tiene el derecho a decidir sobre la vida de un ser humano que crece, que va gestándose dentro del vientre, pero al final que es vida humana. Es un derecho humano la eutanasia, es decir, eh, cualquier persona tiene el derecho a decidir sobre sí mismo cuando su vida ya sea percibida, ahí viene la cuestión subjetiva, ¿no? Sea percibida como una vida que no merece ya ser vivida por los sufrimientos, por la enfermedad, etcétera. Realmente es un derecho humano. Y así hago una crítica, ¿no?, a eso y las consecuencias a las que llega, ¿no? Porque de hecho yo encuentro que entre los tratados internacionales y el feminismo radical hay mucha, o sea, el punto de partida o el fundamento de los derechos humanos es muy distinto. Por ejemplo, la cuestión del feminismo radical pues centra la cuestión en la libertad del ser humano, en sus deseos, en la autonomía de la voluntad del ser humano. O sea, cada uno pone sus propias normas, cada uno exige como derecho lo que uno cree que es un derecho, pero en los tratados internacionales, ¿qué vemos? Pues que el fundamento es diferente, porque sabemos que para la ONU el fundamento de los derechos humanos es la dignidad del ser humano, la dignidad humana, y eso nos remite necesariamente al concepto, a un concepto jus naturalista, a un fundamento objetivo de los derechos humanos, no a un fundamento subjetivo como lo hace el feminismo radical. Entonces, sí vemos que hay una distinción sustantiva en el concepto de derechos humanos por parte del feminismo radical y en el concepto de derechos humanos por parte de la ONU, ¿no? Y por parte también de los tratados internacionales. Por ejemplo, sí vemos que, por ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos, por citar, el artículo 4 dice que la vida humana debe de defenderse desde la concepción. Está clarísimo. México no ha reconocido justamente, puso una cláusula de reserva a ese artículo, como ustedes saben, pero los tratados son claros, ¿no? Pero ahora vemos que la cuestión de la interpretación de esos tratados, ustedes se han dado cuenta, encontramos que lo que han sido por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la misma ONU, a la hora de interpretar, ¿no? A la hora sobre todo la Comisión Interamericana, a la hora de interpretar esos tratados, pues puede inclusive no apegarse a la esencia de esos tratados, como lo hemos visto últimamente, ¿no? Y justamente ahí, en este punto, se relaciona mi capítulo con un capítulo muy interesante que yo lo recomiendo mucho en el libro, que es el capítulo número 4 del doctor Javier Saldaña Serrano, un reconocido profesor del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Este capítulo lo recomiendo mucho porque él habla sobre cómo estos grandes organismos defensores de derechos humanos, como la ONU, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y sus respectivas instancias, ¿no? Los comités que protegen, en el caso de la ONU, los comités que protegen cada tratado, y en el caso de la Comisión Interamericana, pues la Corte Interamericana, que es el órgano
digamos que hace valer los tratados internacionales del sistema interamericano, pues dice el doctor Saldaña que le ha sorprendido mucho, y de hecho en su capítulo lo dice así, que estos organismos están defendiendo todo lo contrario a lo que sostienen los tratados. Se han puesto al servicio, pues, de estos, pues, de quienes están detrás de todos estos movimientos, pues son gente que realmente busca, ¿no? De alguna manera ir difundiendo, pues, todas las ideas que convienen a, pues, estos grupos de reivindicación social, ¿no? Pero que en el fondo tienen una cuestión política, ¿no? Por ejemplo, nosotros no estamos jamás, es más, defendemos derechos que son de todo ser humano, ¿no? Por ejemplo, de estos grupos LGBT, pero detrás de estos grupos hay gente que se aprovecha políticamente de estas necesidades que tiene, pues, tienen la comunidad homosexual, ¿no? O de lesbianas, pues se aprovechan, ¿no? Realmente están sacando tajada política, y eso es lo que nosotros, pues, tenemos que reflexionar y tenemos que trabajar, ¿no? Eh, pero no para nada. Nosotros, pues, en el capítulo, pues yo siempre me dirijo siempre con respeto a estos grupos, y lo que hacemos es ofrecer una reflexión, eh, pues, distinta a lo que ahora encontramos, porque tú sabes que lo que ahora eh, abunda son, pues, todos estos posicionamientos pro aborto, pro eutanasia, todos los pros, ¿no? Eh, a favor de estos así llamados, ¿no? Derechos humanos, pero que realmente no son, eh, en sentido estricto, no son derechos, no son auténticos derechos, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, pues a mí me llama mucho la atención porque la invitación es a ponderar, ¿verdad? La invitación es poner sobre la mesa los distintos conceptos que hay sobre derechos humanos, y ustedes ponen un bagaje de cuestiones no solamente filosóficas, sino también antropológicas, que invitan a la lectura y a una ponderación, un análisis, para que al final de cuentas, pues, sirva de sustento para alguna reforma, alguna iniciativa. Mauricio, ¿qué les dirías a los investigadores sobre tu tema para que lo tomaran en cuenta y lo aplicaran a las normas, sobre todo en materia de derechos humanos? Pues lo que yo les diría es que ahorita está muy en boga una concepción procedimental del derecho, ¿verdad? Viene de allá de Alemania. Pienso, por ejemplo, en los pensadores como Jürgen Habermas o Carlo Toapel, ¿verdad? Última generación de lo que se ha llamado Escuela de Frankfurt. Él tiene un libro a finales de los años 90, un libro, pues, de esos tomos muy alemanes, ¿verdad? De mucha extensión, facticidad y validez. El asunto es que vivimos en una facticidad, en una serie de hechos y de acontecimientos, y buscamos cómo vamos a normarlos, cómo vamos a arribar juntos a una normativa que vincule las voluntades libres y haya, como se dice usualmente, cohesión social. Ese es como el propósito, la meta última de la legislación, que en medio del remolino, el torbellino y a veces la borrasca de la facticidad, logremos conseguir una validez que esté fundada sobre algo medianamente sólido. Por eso volvemos los ojos al justnaturalismo, a la ley natural, al mundo que compartimos todos, ¿verdad? La verdad tiene justamente esa garantía para los que la consiguen y la conocen y la afirman o reafirman.
que tiene un fundamento real, que además crea consensos, no porque yo te convenza con una palabrería que está embellecida retóricamente, pero es flaca porque no tiene fundamentos. La verdad es aquello sobre lo cual debe fundarse en términos últimos el derecho. Entonces, ¿qué les diría? Que hay que buscar la forma de que aquello que nosotros estamos queriendo legislar sea realmente algo común a todos, sea una, una problemática de las mayorías, sea realmente solución y no solamente deseo, como decía ahorita el doctor Lagunes. A veces queremos que se nos dé gusto, a veces queremos que no se nos discrimine o que se nos tome en cuenta, pero en una democracia tenemos que recurrir no solamente al consenso, sino al consenso fundamentado, Bernardino. Claro. ¿Fundamentado en qué? En buenas razones, ¿verdad? Sí. El punto aquí es llegar al procedimentalismo, es decir, tú me vas a convencer con la fuerza sin fuerza de las mejores razones, dice Habermas, este pensador alemán que a pesar de tener ya 90 años es pues una persona muy popular, probablemente el filósofo a nivel mundial más reconocido, ¿verdad? Claro. Sí. Fíjate, Bernardino, yo acabo de estar en Alemania en noviembre y estaba saliendo justamente su última obra, son 2 volúmenes de casi 1000 hojas cada uno, y el tema es creer y saber. Y vuelve el filósofo ateo, porque él es ateo, a mirar a las tradiciones religiosas como generadoras de moralidad, porque nos estamos quedando sin reservas morales para una sociedad que está perdiendo cohesión. Entonces, este caballero hace una reflexión y un estudio diacrónico de todas las religiones en la historia para ver qué tanto podemos obtener de allí como normas morales que vuelvan a darle sentido a la vida de las personas en la actualidad. No creo que sea fácil tener 90 años y escribir un libro de ese tamaño, con ese campo de enfoque y con abarcar todos esos temas, y que el libro se haya vendido en el país en la primera semana, se agotó totalmente, ¿verdad? Ese libro se está ya traduciendo a todas las lenguas. Habermas es leído en más de 40 lenguas. Es el que habla de un derecho procedimental, ¿verdad? El derecho tiene que pasar por un procedimiento, el procedimiento de una verdadera discusión fundamentada. ¿Y en qué se va a fundamentar una discusión que no sea una palabrería espantosa? En la verdad de las cosas, ¿verdad? Entonces, ese sería mi consejo, voltear a ver de nuevo al fundamento que tienen nuestras aseveraciones, nuestros enunciados, nuestros pronunciamientos. No solamente quiero yo defender mis gustos, mis pareceres, tengo que defender la verdad de las cosas. Si eso se acaba, estamos en un territorio peligroso en el que nadie va a poder exigir ni reclamar nada. Muchas gracias, doctor Mauricio Urrea, por tus comentarios y sobre todo, pues, que es un planteamiento muy importante el saber sustentar el tema, la verdad, y sobre todo tomarlo en cuenta para aplicarlo en la legislación. Regreso contigo, Oscar. Doctor Oscar, ¿qué le dirías a tu auditorio que te ve para convencerlos de que la obra sea obviamente tomada en cuenta? Con mucho gusto. Pues mira, Bernardino, realmente esta obra nos costó muchísimo trabajo lograrla, porque, pues como te podrás dar cuenta, en ella participaron autores de primer nivel a nivel internacional. Eh, em, Cada uno de ellos especialistas en sus respectivos temas. Por ejemplo, José Miguel Serrano Ruiz Calderón es profesor de la Complutense de Madrid y él es especialista en el tema de la eutanasia, entonces él trabajó un capítulo sobre ese tema.
Otro connotado profesor nos hizo el favor de hacernos el epílogo a toda la obra. Él ya es un emérito de la Complutense de Madrid, pero es un autor con fama, renombre internacional. Es el doctor don Alfonso López Quintás, un reconocido filósofo internacional. Él nos hizo el epílogo sobre la situación de la emergencia educativa y él propone un nuevo método para superar esta situación de emergencia educativa que justamente habla sobre cómo cuando no se tiene una visión integral de la realidad, se reduce esta realidad a lo meramente palpable con nuestras manos, a lo tangible, y pues la realidad, entidades como los valores, pues se dejan en segundo término y se reduce todo a lo fáctico, ¿no? Entonces él habla de cómo superar esa emergencia educativa con un método que él propone para sensibilizar a la juventud y en general a todas las personas para que miren más allá de lo mediático, de lo inmediato, y se den cuenta que el ser humano no solo es materia, es un ser espiritual, es un espíritu encarnado, ¿no? Entonces, es muy interesante los planteamientos que él hace. Entonces, otro connotado pensador es el doctor Ramón Lucas, de la Universidad Gregoriana de Roma. Él es especialista en antropología. De hecho, su tesis doctoral la trabajó él sobre Ortega y Gasset, me parece que sobre el concepto de hombre en Ortega y Gasset, pero su propuesta que nos hace en su capítulo es, de hecho su capítulo se llama Sexo contra género hacia una nueva antropología de la sexualidad humana. Él nos hace un análisis muy interesante acerca de justamente qué es lo constitutivo del ser humano, y justamente él habla del aspecto sexual que no puede nada más reducirse a la cuestión cultural como actualmente se está manejando, ¿no? Por parte del feminismo radical, sobre todo. Entonces, hay otros autores, por ejemplo, una mujer que también en nuestro libro participa, una connotada investigadora de la Universidad de Navarra. Ella se llama Ángela Parisi Miralles. Ella participa con un interesantísimo capítulo justamente sobre, que se titula así: Más allá del posfeminismo de género, el modelo de la igualdad en la diferencia. Actualmente se habla del derecho a ser iguales entre hombres y mujeres, y ella argumenta que no somos iguales hombres y mujeres, pero no es una desigualdad que haga menos a la mujer o haga menos al hombre, sino que justamente en eso radica la riqueza. Entonces, hace una propuesta muy interesante que vale la pena leerla. Perfecto. Otro capítulo más, ya te menciono como último, es de un autor mexicano, de un doctor, de hecho estudió medicina, su especialidad me parece que es la obstetricia. Es de aquí, de Puebla, de la UPAEP. Él es un conferencista nacional, internacional, sobre temas relativos al aborto, etcétera. Y justamente él presenta un estudio muy interesante que sí a los legisladores yo pediría que leyeran, que revisaran, porque él argumenta, ni siquiera se mete con aspectos religiosos. Como médico se centra en la cuestión pues de la ciencia, pero también desde el punto de vista de si la despenalización del aborto como política pública ha coadyuvado a reducir la mortalidad materna por aborto voluntario o clandestino, digamos. Y él comprueba con datos del INEGI que la despenalización del aborto en México, en la Ciudad de México, en el 2007 al 2018, no
ha reducido el número de muertes maternas por aborto provocado. O sea, como política pública no ha funcionado la despenalización del aborto. Entonces es un capítulo muy interesante que sí recomiendo yo mucho leer, ¿no? Y hay otros capítulos que hablan sobre, pues fundamentan, pero el origen de la vida humana desde el punto de vista de la biología, de la genética. Hay un capítulo muy interesante que es del doctor Rafael de Gasperín del Tecnológico de Monterrey. Justamente se titula Vida humana y singularidad, una aproximación desde la filosofía clínica. Ahí hace una reflexión filosófica desde la filosofía clínica acerca del hecho de cuándo surge la vida humana, ¿no? Entonces, yo lo recomiendo mucho, la lectura de estos capítulos, y me parece que es importante reflexionar sobre todos estos problemas y que los legisladores, pues como bien lo mencionó el doctor Mauricio Urrea, pues legislen, pero en base a una discusión fundamentada acerca de aquello que van a legislar, ¿no? Y no en base a que pudiera prestarse para ello, no en base a caprichos de algunos grupos, no en base a deseos subjetivos que tengan muchas personas de que un determinado derecho se legisle a favor de este derecho, sino que se razone, se fundamente, se den buenas razones para legislar, ¿no? Muy bien. Bueno, pues a mí me llama mucho la atención. Son bastantes los autores y los temas que, bueno, bien valdría la pena, pues, por ejemplo, a Mauricio Becot, sí, ¿verdad? Mauricio Sí. Becot, que tiene, no sé cuántas obras tenga, yo he leído, por decir algo, 10, pero no sé, creo que tiene más obras. Y algunos autores también, como también el tema de Javier Saldaña, el tema de Ángela, el de Benigno, el de Miguel Serrano, todos los que acaban ustedes de mencionar, y Antonio, por supuesto, Herrera Fragoso, que son temas actuales que están precisamente en este momento en boga, están siendo tocados por las legislaturas, y que tener de parte de los legisladores otro punto de vista sirve para ponderar. Y eso es lo más valioso de estos temas que son de actualidad. Y me gustaría pues hablar también con algunos otros autores de esta obra, pero yo creo que vale la pena para en otra ocasión. Pues muchas gracias por haber estado en el programa y les deseo los mejores éxitos en la lectura de su obra, de sus temas, y espero que realmente las personas lean, lo lleguen a ponderar y se formen un criterio en su conciencia de tal manera pues que avancemos como seres humanos, tomando en cuenta pues que la humanidad es la que nos empuja, nos alienta a seguir de frente, y sobre todo para que el ser humano pues tenga más significado en su vida y que no caiga quizá en conceptos que no están bien comprendidos por ellos. Ojalá y así sea. Muchas gracias por haber estado en el programa Leo, luego legisló. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias.